Bueno, abramos nuestras Biblias en Romanos capítulo 12. Y vamos a ir avanzando hasta el versículo 2, con la esperanza de también tocar el Salmo 1. Es un privilegio para mí estar aquí esta mañana, y mi corazón está lleno de alegría, aunque estoy luchando un poco con mi respiración, pero mi corazón está lleno de gozo. Verdaderamente, verdaderamente. ¡Qué día tan feliz! Ahora, siempre que hablamos sobre la santidad y el crecimiento en la santidad y las disciplinas espirituales, a menudo noto una inclinación de la cabeza. La cabeza se agacha porque las personas son muy conscientes de que no se han dedicado a sus devociones como deberían. No han crecido como deberían y sienten que hay algo que les falta. De alguna manera, en algún grado o medida, han fallado. Eso es cierto con cualquier hombre, no importa cuán espiritual sea, cualquier mujer, no importa cuánto hayan crecido en Cristo. Siempre que hablo sobre las disciplinas espirituales o enseño sobre la necesidad de leer la palabra o de orar, siempre quiero que tengan esto en mente. Sus misericordias son nuevas cada mañana. He caminado con el Señor por casi 35 años. Ese es mi versículo, ese es mi texto. No hay suficiente papel en el mundo, no hay suficientes árboles para cortar, para escribir cuántas veces he fallado al Señor. Cuántas veces me he desviado, misericordias nuevas cada mañana. ¿Sabes? A veces he hecho cosas y sentido el perdón de Dios de tal manera que casi sentí que Él estaba equivocado. No puedes hacer esto. Y Él no podría. Sería un error para Él perdonarme tantas veces como lo ha hecho, excepto porque Cristo murió en mi lugar. Qué cosa tan maravillosa es realmente caminar a través de una puerta donde el amor realmente es incondicional y dices, oh hermano Pablo, si hablas de esa manera, la gente se volverá descontrolada. No, el amor incondicional de Dios te llevará mucho más lejos y mucho más rápido que un látigo. ¿Cómo podrías amarme tanto? Ese es el misterio de los siglos. ¿Cómo podrías amarme de esta manera? Y así, hablamos sobre la oración. Sé que piensas, sabes hombre, mi falta de devoción es evidente, no oro como debería. Hablamos sobre leer la palabra, mi falta de devoción, no leo como debería. Pero lo que no quiero que hagas es quedarte ahí y enfocarte en el pasado. Quiero que pienses en el ahora. Quiero que pienses en levantarte ahora y buscar obedecer a Dios con su fuerza. Y cada vez que falles, quiero que regreses a lo mismo. Cristo murió en el Calvario para que sus misericordias sean nuevas cada mañana. Mira, aquí está una de las cosas que el diablo siempre hará y cómo puedes reconocer su voz cuando la escuches. Te dirá, huye, huir. Y si siquiera piensas en no huir, serás un hipócrita. Ayer, Pablo, tú y yo, ¿qué podría querer Dios de alguien como tú? Entonces tienes la llamo una mentalidad de hockey, en la que cuando pecas, te sientas en el banquillo de los castigos por al menos varios días, dependiendo de la magnitud del pecado. No pienses en levantar la cabeza. Luego, después de un rato, has hecho una cierta cantidad de, arrepentimiento. Entonces sí puedes regresar, pero te tendré vigilado. Dios nunca habla de esa manera. Dios vendrá a ti y te dirá que has pecado, y lo dirá de tal manera que literalmente te romperá el corazón en dos. Pero si es la voz de Dios, Él siempre regresará y dirá ahora, regresa a mí, corre, corre hacia mí. He enviado, no puedo correr hacia Él. Tú debes correr hacia Él, dices. Y hazlo rápidamente, antes de que Él te alcance, porque Él ya ha comenzado a correr. Y mira, por eso, me alegra tanto que mi seguridad no dependa de mi vida devocional. Me alegra tanto que mi salvación no dependa del segundo más espiritual que haya tenido, porque no sería suficiente para salvarme, para mantenerme. Pero su sangre, eso lo hará. Eso lo hará. ¿No es increíble? Ahora vamos a mi texto, te lo prometo, pero ¿no es increíble que el apóstol Pablo, tan devoto, tantos años, tanto sufrimiento, tanta devoción, fue al cielo por la misma razón que el ladrón, el bandido asesino colgado en un árbol? Algunas personas se enojan por eso. A mí realmente me gusta eso.
Porque si fuera de otra manera, yo no iría al cielo y no tendría ninguna confianza para el cielo. Un día, caminando por el cielo, no voy a correr hacia ti y llamar a un montón de personas y decir, oye, ven aquí, quiero contarles todas las cosas maravillosas que se han hizo por Jesús para glorificar a Jesús. Eso no es lo que voy a hacer. Voy a abrazar a Sian y luego voy a decir, oye todos, ven aquí. Voy a contarles todo lo que Jesús hizo por Sian. ¿Ves la diferencia? No necesito ningún otro argumento. Nunca lo terminaría. No necesito otro ruego. Es suficiente que Jesús murió, que murió por mí. Así que cada vez que hablamos de Jesús, Heart Cry, no puedes vivir tanto tiempo y ver tanta fidelidad, tanta misericordia, tanto amor incondicional sin que te rompa el corazón cada vez que abres tu boca. Bueno, vamos a nuestro texto, Romanos 12, versículo 1. Por lo tanto, les ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es su servicio espiritual de adoración. Y no se conformen a este mundo, sino sean transformados por la renovación de su mente para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Ahora, como revisión, Él les está instando a hacer la cosa más grande que una persona puede hacer. Dar el mayor sacrificio posible. Ofrecer su vida, esa única vida que tienes a Dios. Todo sin reservas. Toda tu vida a Dios. Eso es lo que Él les está instando a hacer. Pero luego les da una gran motivación, las misericordias de Dios. Y eso es de lo que he estado hablando. Las misericordias de Dios son la cosa que nos motiva. Y esas misericordias se revelan más claramente en la cruz del Calvario. Y luego, a lo largo de nuestra vida y a través de nuestros fracasos y debilidades, vemos ese poder que se demostró en la cruz, magnificado una y otra vez. Nuestras vidas, por Él. Por su bondad, por su amabilidad, debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, un sacrificio aceptable a Dios, y esa es la cosa más espiritual que podemos hacer. Aquí en la nueva versión estándar americana, dice, su servicio espiritual de adoración. La palabra también puede ser traducida como servicio razonable de adoración. Al llegar a este texto, sabiendo que este mundo está lleno hoy de tantos hombres que piden una devoción absoluta en tantas sectas. Fui a un seminario que era mucho más liberal de lo que mis pastores habían imaginado, más de lo que yo sabía cuando llegué allí. Y vi a jóvenes que cuando llegaron creían en la Biblia, salían a predicar en las calles y hacían todo tipo de cosas. Y al final de sus 3 años, se burlaban de tales cosas. Y se burlaban de alguien que intentaba vivir en piedad, y se burlaban de aquellos que hablaban del infierno y del cielo. Y por favor, lo que tienes que entender es que ahora estoy horrorizado. Soy el anciano, ya no soy joven. Temo más esto ahora que cuando era joven. Tengo más razones para temerlo. Elijo a mis amigos con mucho cuidado. Elijo lo que miro con gran cuidado, lo que escucho con gran cuidado, lo que leo. ¿Por qué? Por la preservación de mi alma. Escucha, esto no se trata solo de ir al cielo y recibir una recompensa. Se trata de la diferencia entre el cielo y el infierno. Luchar la buena batalla y no caer bajo la influencia impía. Así que antes de llegar al versículo 2, donde él se deleita en la ley del Señor, hay cosas que no debe hacer. No debe hacerlas. ¿Lo ves? Ahora volvamos a Romanos. No os conforméis a este siglo. La idea aquí es literalmente, imaginen, cuando estuve en Perú, hacíamos ladrillos de adobe para edificios de iglesias, para diferentes construcciones. Y lo que hacías era tomar una caja cuadrada de este tamaño. Ponías arena, la mojabas, luego ponías la arcilla y la presionabas, y luego la volteabas. En la Amazonía, el sol endurecía ese ladrillo. Y lo que es asombroso es que salías y habría cientos de estos ladrillos y todos se veían iguales. ¿Cómo es que todos se ven iguales? Todos se ven iguales porque han sido presionados en el mismo molde exacto.
Esa es la idea aquí en el texto. No te hagas del mismo molde que el mundo. No te hagas del molde de los que están en el mundo. No lo hagas. No permitas que te digan, bueno, no me escuches, escúchame con mucha atención. La mayoría de nosotros estamos despiertos unas 16 horas al día. A menos que vivas en una burbuja, varias de esas horas estás bajo la influencia directa del mundo. En tu trabajo, en la escuela. Esto es inevitable, pero las cosas que se pueden evitar deben evitarse. Deben evitarse. Eres moldeable. Sabes, hay este gran debate sobre la libertad, el libre albedrío. Pero cuando quieres definirlo técnicamente, tienes que admitir que solo hay una persona que tiene libre albedrío. Y esa es Dios. Tú no tienes libre albedrío. ¿Por qué lo digo? No totalmente. ¿Por qué lo digo? Porque estás bajo la influencia de tantas personas, de tantas ideas. El contexto que te rodea te está presionando constantemente e influyendo en ti, de modo que tus ideas y decisiones no son completamente tuyas, sino que son la influencia de los que están a tu alrededor. Solo Dios está por encima de eso. Él es la causa primaria. Él ve el principio. Él es el primero y el último. Nada lo influye. Él es libre de eso, pero tú no lo eres. Yo tampoco lo soy. Por eso debo tener mucho cuidado con mis compañeros. Una de las cosas que siempre traté de buscar es, si hay otro predicador allá afuera, otro hombre allá afuera que conozco, cuando me voy de él, siempre me voy queriendo ser más como Cristo. ¿Me voy queriendo ser un mejor hombre? Verás, necesitas eso. También necesitas convertirte en eso para otras personas. Así que dice, no os conforméis a este siglo, no lo hagas, porque te encontrarás tarde o temprano sentado en el mismo asiento que los del mundo, los que están condenados y burlándose de las personas que realmente buscan seguir a Cristo. Y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Es de esta palabra griega de donde obtenemos la palabra metamorfosis. Es la misma palabra que se usa para Jesucristo en el monte de la transfiguración cuando fue transformado delante de la gente. Hay una transformación real que ocurre en la vida de un creyente por el poder regenerador del Espíritu Santo, pero luego quiero que veas esto. Con respecto a nuestra justificación, no tenemos participación. Dios hizo eso. En nuestra santificación, Dios también está trabajando en nuestra santificación para hacernos como Cristo, pero participamos en eso. Y por eso Dios nos ha transformado internamente. Dios nos está transformando para que lo que está dentro se convierta en lo de fuera. Pero también debemos participar en esto. Incluso los ministros, porque Pablo le dice a Timoteo, haz estas cosas para que tu progreso sea evidente para todos los que te ven. Que tu progreso sea evidente, que estás creciendo. Así que dice, transformaos. ¿Cómo? Por la renovación de vuestro entendimiento. Esta idea, que probablemente fue una reacción en los años 60 contra quizás la ortodoxia muerta o la ortodoxia académica, esta idea de que debes dejar tu cerebro en la puerta. Eso es una mentira. Todo comienza ahí. Todo comienza ahí. Todo comienza con la mente. Llenando la mente de verdad. Llenando la mente de aliento de las Escrituras, ahí es donde todo comienza. A veces oigo a la gente decir, bueno, sabes, lo tengo en mi cabeza, pero no lo tengo en mi corazón. ¿Qué quieres decir? ¿Lo tienes en el cerebro, pero no en tu músculo bombeador de sangre? ¿Qué quieres decir? Decimos estos clichés. No se trata del cerebro, se trata del corazón. Mi corazón no lee ni piensa, bombea sangre. En realidad, se trata del cerebro. En realidad, se trata de la mente. En realidad, se trata de crecer en conocimiento. Y luego ese conocimiento, a través del poder del Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos transforma. Ahora, si quieres hablar de afectos o pasiones, o esto o aquello, sí, estaré de acuerdo contigo. Pero estoy tan cansado de oír esto. Tengo una religión del corazón y no una religión de la cabeza. ¿Alguna vez has visto a un pollo sin cabeza? Es muy entusiasta. Corre por todo el patio. No estoy bromeando. Estas cosas pueden correr durante días sin cabeza como algunos de ustedes. Amén. Amén.
Así que dices, es la renovación de nuestra mente. Y quiero decirte algo, gente, como confesión aquí, me gusta pelear. Simplemente me gusta el boxeo, me gusta la lucha, cosas así. No estoy bromeando, podría sentarme a ver algunas peleas y me gusta. Voy al sótano, cuelgo el saco de boxeo de nuevo, saco mis guantes y como todo. Creo que podría hacer esto. Sí, sabes, si vivo lo suficiente, toda mi competencia estará muerta. Y ¿qué estás pensando? Tan rápido, ¿qué estás pensando? Podemos distraernos tanto, tan distraídos, y sí, mi querido amigo, hay un balance. Hay un balance porque hay personas que parece que su mente está totalmente alejada de la palabra de Dios y todo es una tontería. Pero luego hay otras personas que son bastante serias acerca de la palabra de Dios, pero no quiero estar cerca de ellas. Si siquiera sonríes, encontrarán un versículo para reprenderte. No pueden ir a pescar, no montan bicicletas, no hacen nada. Pero eso no es espiritualidad verdadera. La verdadera espiritualidad es un campo minado lleno de la palabra de Dios, una persona empoderada por el Espíritu Santo. Y en la vida de esa persona no hay secular ni sagrado. Si estoy ayunando, orando y leyendo la palabra, es espiritual. Y si estoy enseñando a mi hija a montar una bicicleta y riendo de todo corazón, también es espiritual. Es una vida vivida bajo Dios. ¿Y dónde comienza? Comienza con la renovación de nuestra mente. La renovación de nuestra mente. Cuando me convertí en creyente en la Universidad de Texas, durante el primer año, quiero decir, crecí como un cohete. Una de las razones por las que crecí como un cohete, como dijo un amigo mío, dijo que crecí como un cohete, fue porque casi en el momento en que me convertí, varios de los chicos que realmente amaban a Jesús me rodearon. Y luego, tan pronto como terminó el semestre y era verano, me dijeron, oye, ¿dónde vas a vivir durante el verano? Yo dije, bueno, no he pensado en eso. Ellos dijeron, ven a vivir con nosotros. Y así, era estudios bíblicos con ellos, orando con ellos manteniéndome responsable, saliendo a predicar. Era tener gente a mi alrededor constantemente que amaba a Cristo, que había caminado con Él más tiempo, que tenía una pasión más profunda y un conocimiento más profundo de Él. ¿Y sabes qué? Después de 35 años, todavía necesito lo mismo. Todavía necesito lo mismo, la renovación de la mente. Ahora, ¿cómo renovamos la mente? Te diría que Pablo no lo define aquí, pero sabes el primer lugar al que debemos mirar, ¿verdad? Las Escrituras. Segundo, la oración. Tercero, ¿listos? La iglesia. No me refiero a un edificio, me refiero al pueblo de Dios. Aquellos que realmente discuten cosas espirituales, conversación piadosa, dices buenos libros. Y quiero que sepas algo, realmente creo esto. Crecí en un pequeño pueblo en una granja, criando ganado y caballos cuartos, nada metropolitano. Y no fue hasta que estuve en la universidad que tuve que tomar una clase de apreciación del arte. Alguien me preguntó, ¿qué es una clase de apreciación del arte? Oh no, miras algunos cuadros y dices, eso lo aprecio. No sabía que era una clase de apreciación del arte. Pero cuando empecé a entender, creo que fue Renoir quien ató los pinceles a sus manos. La artritis era tan dolorosa. ¿Por qué haría eso? Porque la belleza valía la pena. Cuando empezaste a entender y a mirar y ver el talento y todo lo demás. ¿Sabes qué? Hoy cuando viajo a cualquier parte del mundo, digo, ¿sabes? ¿Hay un museo de arte por aquí? Tengo una cosa en mi teléfono, de hecho, que es un feed de Twitter que me envía una pintura famosa cada día. Ahora, ¿por qué dije eso? Lo dije porque hay una especie de espiral. Cuanto más lees la palabra de Dios, más leerás la palabra de Dios. Cuanto más ores, más orarás. Estás en una espiral ascendente o descendente en este asunto, te lo aseguro, y aprendes a apreciar las cosas. Aprendes a apreciar las cosas que son santas, las cosas que son bellas, las cosas que son excelentes y las deseas. Ahora, todavía tenemos algo de tiempo. Quiero detenerme un momento y mostrarte algo que puede ser útil. No hace una buena predicación expositiva, pero solo estoy tratando de ayudarte hoy. Quiero que mires hacia arriba al versículo 1.
No, mira el versículo 2, lo siento. Y él habla de la voluntad de Dios. Dice, renovación de la mente para que podáis probar cuál es la voluntad de Dios. ¿No es cierto que muchos, especialmente cuando eres más joven, cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y no estás seguro, y terminas haciendo algo como esto con tu Biblia y ya sabes, poniendo el dedo allí, como si lo hubieras hecho, por eso te ríes. Así que, básicamente, las personas no están realmente pensando todos los días sobre la voluntad de Dios. Pero cuando llegan a una situación en la que realmente necesitan una respuesta, es entonces cuando empiezan a tratar este libro casi como si fuera mágico. Pones el dedo allí o buscas consejo. Y no hay nada de malo en eso, siempre y cuando sea un consejo sabio. Pero esto es lo que quiero que veas. En nuestro texto, si estás constantemente renovando tu mente en la palabra de Dios, si estás leyendo la palabra de Dios de principio a fin, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿qué está pasando? Esta renovación de la mente es como si estuvieras cultivando la mente de Cristo. Estás cultivando la mente de Dios. Estás comenzando a entender más y más generalmente y luego más y más específicamente el camino en que Dios es, lo que Dios desea. De modo que si eres una persona que está constantemente renovando su mente en la palabra de Dios, vas a conocer la voluntad de Dios. En tantas áreas que en este momento, para ti, están algo borrosas. Te daré un ejemplo. Recuerdo que una de las primeras veces que enseñé en una escuela bíblica, un joven se acercó a mí. Me dijo, tengo una pregunta, hermano Pablo, estoy confundido. No sé cuál es la voluntad de Dios. Y yo le dije, ok, ¿qué es? Él dijo, bueno, la iglesia me ha llamado para ser pastor. ¿De verdad? Eso podría ser maravilloso. Yo dije, ¿cuánto tiempo has sido cristiano? Él dijo, unos 14 meses. ¿Y qué dijeron los profesores con los que hablaste aquí? Bueno, me dijeron que creen que debería aceptar la iglesia. Le dije, ve de nuevo a cada uno de sus profesores y diles que yo dije, usa mi nombre, dales mi número de teléfono, que deben dejar esta escuela y no dar consejos a nadie hasta que realmente lean la Biblia. Él dijo, ¿cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes decir que no es la voluntad de Dios que sea pastor de esta iglesia solo porque en Timoteo capítulo 3 dice que no debes ser un recién convertido? Tú eres un recién convertido. No vayas a través del resto de estas calificaciones. Tienes estas calificaciones. Solo tienes una. Aspiras a ser un obispo. Eso es bueno. ¿Te gustan las demás calificaciones? Entonces puedo decirte con la autoridad de la palabra de Dios, no deberías ser pastor en este momento. Y también puedo decirle a esos profesores que están terriblemente equivocados. ¿Lo ves? No necesitaba algo que viniera del cielo, porque ya tengo una palabra segura que ha venido del cielo. ¿Qué debo hacer en el ministerio? Bueno, en realidad, Él te da un montón de mandamientos. Si solo sigues esos, no tendrás tiempo para pensar en las demás cosas. ¿Lo ves? Cuanto más renovemos nuestra mente en la palabra de Dios, más entenderemos y nos encontraremos haciendo la voluntad de Dios. Ahora quiero que observes algo sobre la voluntad de Dios que es muy importante aquí. Él dice, renovación de vuestra mente para que podáis comprobar cuál sea la voluntad de Dios. Y luego sigue describiendo la voluntad de Dios, esa que es buena, agradable y perfecta. Bien, ahora buena aquí, la palabra por supuesto puede traducirse como buena, pero también lleva consigo la idea de algo que es saludable, algo que podría ser fructífero, algo que beneficia, que tiene integridad, que infunde salud, fuerza y vitalidad. Así que, si nos estamos preguntando, ¿es esto la voluntad de Dios? ¿Debería hacerlo? Hazte la primera pregunta. ¿Es bueno? ¿Contribuirá a mi salud espiritual? ¿Contribuirá a mi vitalidad espiritual? ¿Me hará más como Cristo? ¿Me dará fuerzas? Si no, probablemente no debería hacerlo. La siguiente pregunta ¿es aceptable? Y seguramente aprendiste esta semana que no debemos preguntarnos, ¿es aceptable para nuestra cultura? Porque a nuestra cultura le parece aceptable matar bebés.
Es decir, si hay algo que sabemos, no te preocupes por lo que es aceptable en esta cultura retorcida y oscura. Tu pregunta ¿es aceptable para Dios? Porque si no es aceptable para Dios, no debemos hacerlo. Y luego es perfecto. Dirás, bueno, no hay mucha perfección en este mundo, hermano Pablo. La idea aquí es completa. Déjame darte un ejemplo. Una vez vi casi un avivamiento estallar en Europa del Este con unos 70 pastores. Estaban tirados en el suelo llorando a Dios, quebrantados por su pecado, porque les había mostrado las Escrituras que no es bíblico ofrecer a tu esposa y tus hijos como sacrificio para tu ministerio. Siempre les habían dicho que esa era la marca de un hombre de Dios. Descuidar a su esposa, descuidar a sus hijos, siempre estar fuera haciendo el trabajo de un evangelista, pastoreando, haciendo todo. Y les mostré pacientemente las Escrituras y Dios realmente se movió y quebrantó sus corazones. Pero aquí hay una de las cosas que realmente los impactó. Les dije, la voluntad de Dios es perfecta. Y les dije, ya les he mostrado que la voluntad de Dios es que ustedes ministren. Lo vimos en 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito. Es la voluntad de Dios que ustedes ministeren, que cuiden a su esposa y sus hijos, que los instruyan en las Escrituras y estén allí para ellos. Ahora, en Romanos 2 nos dice que la voluntad de Dios es perfecta. Eso significa que, si para hacer esto tengo que desobedecer esto, no es la voluntad de Dios. Y así que si me dices que no tienes tiempo para cuidar de tu esposa, no tienes tiempo para tus hijos, ¿por qué? Porque tienes que hacer el ministerio. Estás acusando a Dios de tener una voluntad imperfecta, contradictoria. ¿Lo ves? Es lo mismo que un joven vea a una chica hermosa que no es cristiana, o una chica vea a un joven hermoso que no es cristiano, y se interesa mucho en ese joven. ¿Y qué dice ella? Es la voluntad de Dios que yo le evangelice. Sí, es la voluntad de Dios que él sea evangelizado, y por lo tanto voy a salir con él. No, no es la voluntad de Dios que salgas con él. Estás tratando de llevar a cabo la voluntad de Dios, violando la voluntad de Dios. Si es verdaderamente la voluntad de Dios, no será contradictoria. Eso es lo que la teología sistemática realmente es. Enseñar a un joven a pensar de una manera no contradictoria, según las Escrituras. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Prospera espiritualmente? ¿Es aceptable para Dios tal como Él lo ha revelado en sus Escrituras? ¿Está en armonía con todos los demás mandamientos? Ahora vamos a cerrar. Quiero que mantengas tu lugar allí y quiero que vayas a Filipenses por un momento. Capítulo 4, versículo 8. Finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que tiene buen nombre, si hay alguna excelencia, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ahora, alguien me preguntó hace un tiempo, ¿tienes un doctorado? Les dije, tengo un pico de agujeros para postes. Sí, lo tengo. En mi granero. Soy un experto en cavar agujeros para postes. He cavado más agujeros para postes de lo que podrías imaginar. ¿Está bien? Puedo ver por las sonrisas en sus caras que la mayoría de ustedes nunca ha tocado un pico de agujeros para postes. Hoy vamos a tocar un pico de agujeros para postes porque vamos a cavar una cerca. Vamos a cavar una cerca circular, un corral, y la vamos a poner alrededor de ti. Ahora, en Romanos 12, el primer poste que vamos a poner tiene que ser bueno. El siguiente tiene que ser aceptable. El siguiente, perfecto. No contradice la voluntad de Dios de ninguna forma ni en ninguna parte. Luego vamos a ir a Filipenses. Es cierto, ¿te das cuenta de que estaba caminando por Walmart el otro día y me di cuenta de que si dejaran en esa tienda solo la comida que es buena para ti, quedaría solo el 10% de la comida? Si hiciéramos lo mismo con las noticias hoy en día, con lo que se enseña en ética, en las escuelas y todo lo demás, diría que quedaría solo como el 2%. Pero vamos a cavar un agujero para el poste, y vamos a poner un poste llamado verdad. Luego lo que es honorable será el siguiente poste. Luego lo que es justo, conforme al estándar de Dios.
lo que es puro, lo que es amable. O sea, es una cultura inmoral siempre. En una cultura inmoral siempre tomará un cuchillo y lo clavará en el corazón de la belleza. Ya no queda nada hermoso, solo es grotesco, oscuro y gótico. Pero vamos a poner un cartel que diga amable, lo que es de buen nombre, lo que es excelente, lo que es digno de alabanza. Vamos a poner todos sus postes a nuestro alrededor y diremos, acabo de dar un gran paso en discernir cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Lo ves? Si no es bueno, no necesito estar cerca de eso. Si no es aceptable para Él, no necesito estar cerca de eso y no necesito que venga hacia mí. Es por eso que construí la cerca. Si contradice la ley de Dios en cualquier parte, no necesito estar cerca de eso. Pero ahora, ¿es cierto? Si no es cierto, no necesito oírlo. Si no es honorable, no solo neutral, sino realmente honorable. Lo que es justo, puro. Oh, mi querido amigo, me encantaría escribir un libro sobre la belleza de la pureza, la atracción de la pureza. Dirás, bueno, ¿ya lo arruiné? No, no lo has arruinado. No mientras Cristo aún está sentado en el trono. Y no mientras la sangre aún tiene su poder. Recuerda lo que dije. Nuevo cada mañana, nuevo cada mañana, nuevo cada mañana. Lo que es puro, lo que es amable, amable. Lo que es de buen nombre, lo que es excelente, lo que es digno de alabanza, en esto pensad en estas cosas. Ahora mira lo que tienes. Esa cerca que hemos construido a nuestro alrededor va a filtrar muchas cosas que te impedirán crecer. Va a filtrar muchas cosas que te van a hacer daño. ¿Te harán daño? Y mientras lees la palabra de Dios, estas cosas de las que hemos hablado se volverán más atractivas para ti. Y te darás cuenta de que muchas de las cosas en tu vida no eran simplemente neutrales, sino que eran bajas. Bajas. ¿Lo ves? Ahora, una última cosa. Si estás pasando 0 tiempo cada día leyendo la palabra y 0 tiempo en oración, todos los días leyendo la palabra, no quiero que mañana leas la palabra por 1 hora. O que ores por 1 hora, o hacer una vigilia toda la noche sin dormir. Es como si siempre quisiéramos ir de 0 a 60, ¿no? Y al final, terminamos retrocediendo. Quiero que sigas adelante. Quiero que seas una persona entregada a las disciplinas espirituales. Pero quiero que comiences con pequeños pasos. Sabes, si no has leído toda la Biblia, empieza leyendo. Empieza leyendo en Mateo. Lee un capítulo de Mateo, un capítulo de Salmos. Trabaja a través del Nuevo Testamento. Simplemente siéntate con una taza de café, disfrútalo, o con una taza de té, lo que sea, y simplemente siéntate por la mañana. Léelo y aliméntate de él. Y si no entiendes todo, está bien. Yo no entiendo todo. Pero mi problema no es lo que no entiendo. Es lo que sí entiendo y no hago. Y también podría recomendarte una muy buena Biblia de estudio, que sería muy útil. La ASV Study Bible. Otra sería la Reformation Heritage Study Bible, la John MacArthur Study Bible. ¿Por qué una Biblia de estudio? Porque no quiero tener que levantarme porque no sé dónde está esa ciudad en particular o de qué está hablando, correr a un comentario y luego regresar. Solo quiero leer. Esto no es necesariamente mi tiempo de estudio, solo estoy leyendo las Escrituras para escuchar lo que Dios ha dicho en las Escrituras, disfrutar de Dios, alimentarme, comer de ello, y luego orar. Orar. Dices, no sé cómo orar. Bueno, entonces tendremos que repasar el Padre Nuestro, porque ahí es donde aprendes a orar, no repitiéndolo, sino entendiéndolo. Es la oración modelo y nos muestra cómo orar. Esto es lo que necesitas. Necesitas lo que te estoy diciendo más que lo que necesitas el sermón. Y no estoy diciendo que no necesites un sermón. Pero quiero decirte algo. La gente está muriendo de hambre, porque incluso en buenas iglesias solo están comiendo una vez a la semana. Tienes que comer todos los días. Y esto me lleva a otra ilustración que extenderá el tiempo de mi predicación, pero valdrá la pena. Y es esta. Escúchame. A veces puedes mirar a tu alrededor y ver cosas que son realidades físicas y te preguntas, ¿por qué Dios lo hizo de esa manera? Casi siempre que me siento a pensar en ello, encuentro una aplicación espiritual, quiero decir, para todo.
Y si no la veo, normalmente la encontraré algún día al leer a los puritanos o algo por el estilo. Pero aquí hay algo. Supongamos que mañana voy a ir a Europa y voy a predicar día y noche durante 4 semanas. Mañana está bien, pero tengo que comer una dieta muy saludable ahora debido a mi corazón y todo eso. Y esto es lo que he decidido. Le dije a Chuto ayer, ¿vas a ir al supermercado? Sí. Necesito esta comida. Eso es mucha comida. Bueno, la necesito. Entonces, ella la compra. Después de que termine de predicar aquí, voy a ir a casa y mi avión sale a las 11 de la mañana. Así que tengo casi 24 horas. Voy a comer durante 24 horas continuas. De esa manera, no tendré que comer durante 2 semanas y no tendré que preocuparme de que me entreguen comida específica mientras estoy predicando. Suena bien, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Primero, me voy a poner muy enfermo. También nunca voy a querer comer otra vez después de comer durante 24 horas. Nunca voy a querer ver un trozo de brócoli de nuevo. Y si logro sobrevivir a eso al menos durante 2 días, ¿qué va a pasar? Tendré hambre de nuevo y estaré débil nuevamente. Ahora, ¿qué aprendemos de eso? Es lo mismo. Tú entras aquí y el hermano Anthony o nuestro hermano Luke o el hermano Tucker predican. ¿Crees que tomaste notas, que te alimentaste? Eso está bien. Lo siento, eso no es suficiente. Tienes que comer todos los días. Tienes que comer varias veces al día. Algunos de ustedes probablemente deberían reducir el número de veces, pero tienes que comer consistentemente. Es lo mismo. Preferiría que estuvieras en la palabra de Dios durante 20 minutos, pero que leas de manera sistemática, leyendo de Mateo a Apocalipsis, o de Génesis a Apocalipsis, o leyendo a través del libro de los Salmos, o leyendo a través de Proverbios según la necesidad. Leyendo, meditando, pensando sobre lo que estás leyendo, haciendo preguntas a las personas. Si no entiendes algo, mira en la Biblia de estudio. Si no está en la Biblia de estudio, ven con uno de los pastores, alguien que estudie las Escrituras. Pasa tiempo en oración. Dices, bueno, yo oro. Déjame hacerte una pregunta, y esto también es muy importante. Cuando oras, ¿es solo intercesión? Y tengo varios sermones sobre eso, porque esto es importante. La intercesión es solo una cosa. Es un trabajo duro. Si mi vida de oración fuera solo intercesión, no duraría mucho. Así que aquí es donde la mayoría de la gente lo hace mal. Lo hacen terriblemente mal. Se arrodillan y es intercesión. Están intercediendo, ya sea por ellos mismos, por su familia, por Malasia o por lo que está pasando en nuestro país. La intercesión no es nada más que un trabajo duro, y no es divertido. Es una lucha, es una batalla, es duro, es sudor, sangre y lágrimas. Es aferrarse a los cuernos del altar. No te voy a soltar, esto tiene que cambiar. Y si todo lo que es tu vida de oración es eso, tu vida no durará mucho. La oración es principalmente, en primer lugar, comunión con Dios, deleitarse en Dios, hablar con Dios. Por eso mi forma favorita de orar, si no es intercesión, mi forma favorita de orar es sentarme a una mesa, o mi mejor forma es caminar y hablar con Dios, disfrutando de Dios. Quiero decir, simplemente decir, Dios, estoy tan cansado, o Dios, tengo miedo, o Dios, ese es el animal más extraño que he visto. ¿Por qué hiciste un animal como ese? Es literalmente disfrutar de Dios. Es amar a Dios, ser amado por Dios, hablar con Dios, caminar con Dios, es comunión. Y de ahí de leer la palabra para alimentarse y de orar para la comunión y la intimidad, surge el ministerio de estudiar para predicar, el ministerio de la intercesión, el ministerio del consejo, del cuidado y de la evangelización. Fluye de ahí. Por favor, aprende eso. Serás, y esta palabra específicamente, serás un creyente feliz. Un creyente feliz. No tengo miedo de esa palabra. Es lo que necesitas. Simplemente disfrútalo. Disfrútalo y recuerda, no hay secular, no hay sagrado o sagrado. Nuestro sagrado porque Él resulta ser omnipresente y se deleita. Se deleita al ver cualquier conformidad que haya en nosotros. Se deleita en la obra de su Hijo. Es hermoso.
Es hermoso, es tan hermoso. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tus muchas bondades. Gracias, Señor, que salvas y mantienes salvados, que tú vienes tras nosotros y nos devuelves. Tú eres todo lo que necesitamos que un Dios sea. Y si fueras algo menos que lo que eres, no tendríamos esperanza. Necesitamos un Salvador completo. Y tú lo eres. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.